y hemos como paralizado esa obra, paralizado lo que Dios quería hacer con nuestra vida, paralizado los primeros avances que hemos visto en algo. ¿Sabe? Cuando nosotros podemos ver que los cristianos encaran cosas en el Señor, en enero o en marzo, pero cuando llegan en mitad de año o pasando mitad de año, comenzamos a ver también cristianos que comienzan a dejar lo que estaban haciendo, comienzan a abandonar proyectos personales, comienzan a abandonar palabras que Dios les habló, comienzan a abandonar el servicio, comienzan a abandonar trabajos que hacen para Dios, comienzan a abandonar estudios, comienzan a abandonar ciertas cosas. Crisis que golpean tu vida, te llevan a tomar decisiones. No importa cuál sea la razón, pero hay una decisión que se toma, y es la decisión de comenzar a seleccionar qué es lo que voy a hacer. Esto sí, esto no, esto lo vuelvo a retomar el año que viene. Y sabe una cosa, cuando Dios te embarca en algo, cuando Dios te mete en algo, no es para que vos te bajes cuando a vos se te antoja, sino para que aún en los tiempos de crisis permanezcas arriba de ese barco, porque Dios es el que le da la velocidad, el que empuja ese barco y el que lo va a llevar a destino. ¿Cuántos dicen amén? A veces hablamos de fe, a veces hablamos de una mentalidad diferente, pero la mentalidad diferente no es solamente tener visión y estar mirando la vereda de enfrente en lo que Dios quiere hacer con tu vida, sino permanecer con Dios caminando hasta llegar a la vereda de enfrente. Ahora, si Dios me quiere llevar a la vereda de enfrente, pero yo me bajo y me lleno de argumentos, porque los judíos se llenaron de argumentos para dejar la obra paralizada. No, que este templo es muy chico, que este templo no tiene nada que ver con el templo que hizo Salomón, esto es una cueva, esto no es de Dios. Y Dios tuvo que levantar un hombre como el profeta Ageo y uno como Zacarías para que el pueblo retome la obra, y Ageo para que el pueblo entienda lo que Dios quería hacer con eso que ellos estaban descalificando. Nunca descalifiques algo que Dios te mandó a hacer o que Dios quiere hacer en tu vida y que comenzaste a caminar, y que por no ver los resultados que esperabas o por vivir tiempos de crisis comiences a detener ciertas cosas, porque la crisis no tiene nada que ver con Dios. La crisis va por un lado y nuestro Dios camina por otro. Lo que Dios está buscando es gente con una mentalidad que se identifique con el reino de Dios, que todo lo que comienza le permita a Dios terminarlo, pero para que Dios lo termine, yo tengo que seguir caminando con Él. Por eso en esta noche lo primero que quiero decirte es que determines ponerte por encima de la crisis que hoy estás viviendo. Quizás estés viviendo una crisis espiritual y sientas como que tu vida está estancada y sientas como que las cosas no producen. Parate por encima de la crisis, ponete con Dios por encima de esa crisis. Quizás sientas como que tu salud no va ni para atrás ni para adelante, o que por ahí sentimos que a medida que va pasando el tiempo, por diversas causas, como que los achaques se nos vienen encima. Parate por encima de tu crisis de salud. Quizás la crisis sea económica y estés pensando que con este gobierno no vamos a poder, y si viene otro o vuelve otro, es peor todavía. No importa si vuelve otro, no importa si no vuelve, no importa si este permanece, no importa si viene alguien nuevo, porque nosotros no dependemos de ellos, dependemos de la bendición de Dios para nuestra vida. Determinar, declarar y pararte por encima de la crisis, y que la crisis no va a afectar tu vida. La crisis no va a frenar los propósitos de Dios con tu vida. La crisis no va a frenar tu salud. La crisis no va a frenar tu crecimiento espiritual. La crisis no va a frenar tu avance económico. La crisis no va a frenar tu ministerio. La crisis no va a frenar tu servicio. Ninguna crisis puede impactarnos si permanecemos creyendo que Dios está por encima de todas esas crisis. Determina no dejar que la crisis te absorba. La crisis es como un gigante que nos quiere absorber y meternos en su terreno.
El dólar empezó a aumentar y ya estamos todos agarrándonos porque el dólar empezó a aumentar. Hay una epidemia de gripe y ya estamos todos ahí agarrándonos porque la gripe nos va a venir. ¿La llamamos? No voy a la iglesia porque me voy a gripar. Estás declarando que la crisis te va a agarrar en la puerta de tu casa. No voy a planificar porque con el precio que tiene el dólar este año no voy a poder hacerlo. Quiero que levante su mano conmigo y diga: yo determino en esta noche. Haga de cuenta que se lo creyó lo que le dije. Yo determino en esta noche ponerme por encima de toda crisis. Diga conmigo: a mí la crisis no me va a absorber. A mí la crisis no me va a llevar a su terreno. Yo voy a permanecer con Dios y Dios está por encima de toda crisis. Alguien que diga amén a esto y diga: Señor, yo lo creo. Hoy me levanto, yo determino en el nombre de Jesús. Dice la Biblia. Escuche, dice la Biblia: determinarás una cosa, tomarás una decisión. Primero. Segundo, te será firme. Amén. Hay una pequeña diferencia. Todos tomamos decisiones. Desde que nos levantamos empezamos a tomar decisiones. Somos el resultado de las decisiones que hemos tomado desde que tenemos uso de razón hasta que nos sentamos en esta silla. Pero la Biblia dice en Job, después le digo el capítulo porque ahora de memoria no me acuerdo, pero dice en Job: determinarás una cosa y la clave está: y te será, ¿cómo? Hecha. No, firme. Usted ya está pensando en la bendición, ¿cierto? No. Primero determine, manténgase firme. Determinarás una cosa, te será firme y sobre ella resplandecerá luz. ¿Sabe lo que significa? Dios será tu respaldo. Dios bendice a aquellos que determinan conforme a la palabra de Dios y a aquellos que se mantienen firmes en esa decisión. Por eso la contrapartida de lo que estoy hablando es lo que dijo Santiago: el hombre de doble ánimo no llega a ningún lado, en criollo, ¿no? Es inconstante en todos sus caminos. Hoy empiezo, mañana lo dejo, otra vez retomo, mañana lo dejo, empiezo de vuelta, mañana lo dejo, hoy estoy bien, mañana estoy mal. El hombre de doble ánimo nunca llega a ningún lado. Pero el hombre que determina firmemente conforme a la voluntad de Dios, determina, decide y se mantiene firme sobre esa decisión, verá la gloria de Dios. Resplandecerá luz, no es otra cosa que el respaldo de Dios, no sobre una decisión, sobre tu firmeza. Amén. Escuche, la clave está en tu firmeza. Dígalo conmigo: la clave está en mi firmeza. Hermanos queridos, cuando decidimos servir a Dios, o cuando decidimos estudiar para Dios, o cuando decidimos vivir en santidad, o cuando decidimos hacer algo que sabemos que sacude el infierno y bendice el reino de Dios, parece que la crisis se agigantara sobre nosotros. Parece que las cosas se volvieran peores sobre nosotros. La clave está no en que no haya crisis, porque crisis hubo, hay y habrá. Amén. Aunque no le guste, es así. Amén. Crisis hubo, hay y habrá, hasta que Cristo nos venga a buscar. Amén. Pero sabe una cosa: si Dios encuentra un puñado de personas que se paren en la roca firme, es decir, en Jesucristo, y se pongan, determinen vivir por encima de toda crisis, ese puñado de hombres verá la gloria de Dios sobre su vida, verá la manifestación del poder de Dios y verá el respaldo de Dios en todas las decisiones que tome. Alguien que diga amén por esto. Alguien que diga: yo me determino esta noche a vivir por encima de toda crisis. Amén. Y sabe, vivir por encima de la crisis no es negar la realidad.
La verdad es que usted no tiene un centavo en el bolsillo, pero usted sabe, no sé cómo, pero yo sé que mi Dios que está por encima de la crisis, Él proveerá. Yo no sé cómo Dios lo va a hacer, pero yo sé que mi Dios que está por encima de toda circunstancia y de todo problema nacional y mundial, Él va a hacer lo que tenga que hacer en mi vida, porque a nuestro Dios no hay crisis que lo frene, no hay crisis que lo detenga y no hay crisis que lo haga arrepentirse de lo que ha dicho que haría con nosotros. Lo que Dios dijo, si nosotros caminamos por encima de la crisis, Él lo va a hacer realidad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe? Hay gente que toma la palabra. Yo me acuerdo de una vez un matrimonio que no creía en hacer un compromiso económico con Dios. Y un día vino acá y contó, y funciona, dijo. No es por lo que le dio plata o el monto que le dio, es porque cuando hizo ese compromiso con Dios, automáticamente se puso por encima de toda la adversidad que le venía y creyó que Dios lo podía hacer. Cuando una iglesia cree que Dios lo puede hacer, lo que Dios determinó hacer en ese tiempo va a estar hecho realidad. Cuando un hombre, una mujer, una familia cree en lo que Dios quiere hacer, no hay circunstancia que pueda frenar, ni crisis que pueda frenar lo que Dios quiere hacer. Amén. No hay crisis que pueda afectar tu vida. No hay crisis que pueda afectar tu familia. No hay crisis que pueda afectar a la iglesia si determinamos caminar por encima de toda crisis. No significa que ignoremos lo que pasa a nuestro alrededor. Significa que lo que pasa no nos domine a nosotros. La Biblia dice, yo no me dejaré dominar por nada. Significa, no importa lo que venga, yo estoy por encima de todo eso, porque eso ocurre en el plano natural. Pero nosotros, los hijos de Dios, vivimos en el plano de lo sobrenatural. Vivimos en el plano de lo sobrenatural cuando determinamos que ninguna crisis va a entorpecer lo que Dios quiere hacer con nosotros. Alguien que diga amén por esto. Mire, Lázaro, el hermano de Marta y María, murió. Mire, y es re interesante. Yo estaba mirando el pasaje hoy y pasan algunas circunstancias en las idas y venidas de todo eso que realmente son tremendas, son maravillosas. Yo quiero compartirlas con ustedes. Abra su Biblia en Juan capítulo 11. Para que podamos ir viendo juntos. ¿Lo tienen? Bueno, Lázaro murió y las hermanas, en el versículo 3 dice que enviaron para avisarle a Jesús y dice, Señor, aquí el que amas está enfermo. Y oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para gloria de Dios. Y el 5 dice, y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Y cuando yo que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Cuando usted se entera que alguien amado está enfermo, sale corriendo a verlo. ¿No? Lázaro y Jesús no, se quedó 2 días más donde estaba. Luego dice más adelante, en el 7, le dijo a los discípulos esto, vamos a Judea otra vez. Ellos vivían en Betania. En vez de ir, se quedó 2 días más donde estaba. En vez de ir a Betania, donde estaba Lázaro, se va a Judea. Cualquiera que lo ve dice, que Jesús faltó de amor este. Dice que lo amaba, pero después se queda 2 días donde está y se va a otro lado. O sea, ¿cómo es el amor, no? Si ese es el amor. Y le dijeron a los discípulos, Rabí, procuran ahora matarte los judíos, apedrearte y otra vez vas allá. Y bueno, ahí Jesús da una explicación, ¿no? Después de esa explicación les dice, nuestro amigo Lázaro duerme y voy para despertarle. No a Judea, sino, obviamente, después, decía que después de ir a Judea iba a ir recién ahí, iba a ir a Betania. Y ellos se pensaban que estaba de dormir, que estaba enfermo, pero lo que hablaba Jesús era que estaba durmiendo, que había muerto. Y Tomás, que nunca falta un Tomás,
Mirá la cara que está al lado tuyo, a ver si tiene cara de Tomasito. Iban a Judea, recuerda esto, iban a Judea y los discípulos dijeron, che, en Judea Jesús te quiere matar y vos vas a ir para allá, como decir, te vas a ir a meter donde no te tenés que meter. Y Tomás, llamado Dídimo, le dijo a sus condiscípulos, le dijo al resto de los discípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Entonces, dice en el versículo 17, vino Jesús y halló que ya hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén y muchos judíos habían venido a Marta y a María para consolarlos por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en la casa. No sabemos por qué se quedó, pero hay 2 tipos de personas. Cuando vos no haces lo que la persona espera, hay algunos que reaccionan, salen y te dicen, como dijo Marta, si hubieras venido a tiempo, te pasan la factura, ¿viste? De lo que ellos creen. Y otros que prefieren quedarse callados y se encierran en su casa y no vienen más a la iglesia porque vos no hiciste lo que yo pensaba. Pero no es el tema de la historia, te la dejo de regalo esa. Marta le dijo a Jesús, versículo 21, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. O sea, el culpable en definitiva era Jesús. ¿Está bien? Yo como, es verdad lo que yo digo, la culpa siempre la tiene el pastor. Y entonces Jesús le dice, tu hermano resucitará. Y Marta sigue diciendo, sí, yo sé que va a resucitar en la resurrección en el día postrero. O sea, yo sé que él se va a ir al cielo, pero ahora murió. ¿No? Como diciéndole, está todo bien la eternidad, pero yo estoy hablando de ahora. Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. En el 28 dice que fue y llamó a María, a la hermana. Entonces Marta va y le dice en secreto, el maestro aquí te llama. Y ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde se había encontrado con Marta. Entonces los judíos estaban en la casa con ella y la consolaban. Y cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allá, como naturalmente se hace. María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verlo, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. María dijo lo mismo que Marta. ¿Me va siguiendo, no? ¿Me va siguiendo? Entonces Jesús, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, y él también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven. Jesús lloró y dijeron entonces los judíos, miran cómo le amaba. Y la otra decía, si lo hubiera amado, no se hubiera quedado 2 días donde se quedó, no hubiera ido un día a Judea y después recién venir a Betania. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? No solamente Marta, no solamente María, sino los judíos que estaban ahí, amigos de ellos, le dijeron, si no hubiera dado tantas vueltas por ahí como estuvo dando, hubiera venido en el tiempo justo, no lo hubiera hecho volver a vivir. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro en una cueva y tenía la piedra puesta encima. Y dijo Jesús, quiten la piedra. Y Marta, la hermana del que había muerto, dijo, Señor, y él ya pasó el tiempo. Ellos esperan al 3er día. Después del 3er día, dan como cerrado el caso. Y Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Escuchen. Lázaro murió y cuando Jesús dice que quiten la piedra, ella dice, ya larga olor a podrido. Marta le hizo más caso a sus sentidos que a lo sobrenatural. Para Marta era más real el olor de su hermano que el poder de Dios. Ellos estaban en una crisis familiar. Su hermano, el querido, el amado, había muerto y aquel que podía resucitarlo apareció cuando se le ocurrió. Se pasó el tiempo.
como el yogur o como el queso, se venció. Marta, a pesar de que conocía a Jesús, creía más en lo natural que ella podía ver y entender que en lo sobrenatural que Dios podía hacer a pesar de la fecha de vencimiento. Mientras vivamos en el nivel de lo natural, no nos vamos a poder poner sobre las crisis. La crisis tiene que ver con el mundo natural. Nuestro Dios, todo lo que hace, todo lo que produce, tiene que ver con su reino, que es sobrenatural. Y Dios no va a bajar a nuestro nivel, nosotros tenemos que entrar a ese nivel sobrenatural de Dios, determinarnos vivir por encima de las circunstancias y declarar que tenemos un Dios, que aunque las cosas se hayan vencido, que aunque nuestra mente piense que ya no tiene salida, hasta que Dios nos diga lo contrario, las cosas pueden cambiar, las cosas pueden ocurrir, las cosas pueden suceder, porque Dios es sobrenatural. Alguien que diga amén a esto. Jesús le demostró que estaba por encima de cualquier crisis, de cualquier situación. Jesús está por encima de la crisis que hoy vivís. Él te quiere llevar a vivir a ese mismo nivel, por encima de las crisis, para que veas la gloria de Dios sobre tu vida, para que veas cómo las cosas se cumplen, cómo las cosas se hacen realidad, cómo puedo terminar lo que empecé, cómo Dios puede terminar conmigo lo que Él empezó en mi vida. No tengo por qué dejar las cosas por la mitad, no tengo por qué renunciar a las cosas por cuestiones de crisis. Tengo que pararme, determinarme, ponerme con Jesús por encima de cualquier crisis y decir, con mi Dios yo haré proeza, con mi Dios yo voy a terminar lo que empecé, Dios terminará lo que Él ha comenzado conmigo. Alguien que lo crea, alguien que le diga, Señor, gracias, porque las cosas no van a quedar a medio hacer, las cosas no van a quedar sin terminar, en tu nombre se van a realizar. Amén. Lo que empezaste no va a quedar a medias. Levante su mano conmigo y diga, todo lo que Jesús empieza, Él lo termina. Dígalo más fuerte, todo lo que Jesús empieza, Él lo termina. Mire, levante su mano y diga, no me voy a ir antes de que esté terminado. Dígalo, no me voy a ir antes de que esté terminado. Mire, otra vez estaba escuchando una prédica de Dante Gebel y decía que él subió un avión y el avión entró en una zona de turbulencia muy fuerte y la mujer que iba sentada al lado de él iba agarrada, un poco más agarrada de él, y la vio tan temerosa, tan agarrada, tan tensa la mujer, que le dijo, señora, no se preocupe, este avión no se va a caer. Entonces la mujer ahí media, así como estaba toda tensa, lo mira como diciendo, ¿y vos quién te crees que sos? Y le dice, ¿y usted cómo sabe que este avión no se va a caer? Porque Dios me ha dicho todas las cosas que tiene que hacer conmigo y todavía no llegué ni a la mitad de lo que Dios quiere hacer. Así que este avión no se va a caer porque yo tengo que cumplir con todo lo que Dios me dijo que tenía que cumplir. A ver, piense lo mismo, no me voy a ir antes de que Dios termine. Alguien que lo crea, che, o todos se van a ir. No me voy a ir antes de que Dios termine conmigo lo que tiene que hacer. Así que levante su mano y diga con una alegría bien grande en su boca, una sonrisa bien grande, diga, no me voy a ir antes. Segundo, diga, no va a quedar truncado. Nada de lo que Dios dijo va a quedar ni a medias. Va a terminarse porque Dios lo dijo que así sería. ¿Cuántos lo creen en esta noche? Dale un aplauso al Rey entonces. Mire, Dios le dijo a Zorobabel, las manos de Zorobabel echarán el cimiento. Significa, van a comenzar a hacer algo. En este caso, edificar el templo. Por eso digo que muchos ya pusieron las manos y echaron o están echando cimiento, han comenzado a moverse. Pero miren lo que le dice Dios. En medio de una obra paralizada, en medio de un tiempo de crisis, en medio de una obra que estaba estancada, Él le dice, echará los cimientos de esta casa y sus manos la acabarán.
Le está diciendo Zorobabel, lo que yo te mandé a empezar, no te preocupes, no importa los judíos, no importa los enemigos, no importa la crisis, no importa lo que falte, no importa lo que no tenés, no importa que hayan parado, yo te declaro en esta noche, le dice Dios a Zorobabel, que todo lo que yo te mandé a empezar, también lo vas a terminar. Y el Espíritu Santo en esta noche te dice que no solamente va a echar cimiento, sino que también vas a ver el techo realizado. Y sabe una cosa, lo último que se pone en una construcción es el techo. Significa que cuando usted termina de poner el techo, terminó con la construcción. Usted no solamente va a empezar, sino que va a terminar lo que Dios le mandó a hacer. Nada lo va a truncar, nada lo va a frenar, ninguna crisis lo va a estancar. Y si se estanca, no se preocupe, que Dios levanta a alguien como yo esta noche para decirte, no te quedes en el estancamiento, levantate, no te quedes mirando como otros hacen, ni como otros también se hunden en la crisis. Vamos a levantarnos en el nombre de Jesús por encima de nuestra crisis, creyendo que nuestro Dios, el que comenzó la buena obra, Él será fiel para terminarla. ¡Ay, que le dé gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Amén! Levante su mano, salúdeme y dígame, pastor, lo que empecé lo voy a terminar. Todos los que se determinan esta noche a ponerse por encima de la crisis, salúdeme y dígame, lo que empecé lo voy a terminar. Decirle al que está al lado tuyo, te veo abandonando y te vas a ver conmigo. Te llego a ver estancado y te mando con el pastor. Levante su mano y diga conmigo, yo renuncio. Dígalo fuerte, yo renuncio al estancamiento. Yo renuncio a que las cosas queden por la mitad. Yo me levanto esta noche en el nombre de Jesús. Él está por encima de toda crisis. Y yo con Él también estoy por encima de toda crisis. Yo camino con Él y voy a terminar lo que Él me mandó a hacer. Alguien que aplauda al Rey esta noche de gloria. El que comenzó la buena obra será fiel para terminarla. Y conocerás que tenés un Dios de bendición y no de crisis. Dios no está temblando ante la crisis, Él está por encima. Mire, ahora cuando viajé a San Juan, el vuelo fue por la tarde, de día, y estuvo re bueno, porque aquí estaba todo encapotado, llovinando, y de repente el avión empezó a subir, y se metió entre las nubes, viste, como si viste el baño cuando queda todo lleno de vapor para poner agua caliente, bueno, así parece, ¿no? Y como si fuera un vapor va pasando por la ventanilla, así, y de repente, ¡pum!, todo el cielo celeste, abierto. Y abajo miraba, parecía como que estaba sobre la nieve, había en todas las nubes. No sé si alguna vez alguno no pudo ver eso, pero yo lo experimenté en el viaje de ida a San Juan. El avión pasó por encima de las nubes y estaba el sol, todo despejado, cielo celeste, y abajo las nubes. El techo lo tenía de piso. El techo que tenía en Buenos Aires lo tenía de piso ahora. Quiero que levantes tu mano conmigo y digas, lo que hoy es mi techo, a partir de hoy, va a ser mi piso, porque yo voy a ir por encima de las circunstancias. Dios me lleva por encima de las circunstancias. Y lo que hoy es mi techo, que no me deja avanzar, mañana, hoy mismo, esta noche, en el nombre de Jesús, se transforma, deja de ser mi techo y se transforma en mi piso. No me va a detener, no me va a frenar, yo voy a ir por encima de las circunstancias. Alguien que le dé gloria a Dios, alguien que lo crea. Amén. Cuando te querés hablar y decirle, ya te veo tu techo, ya te veo caminando por encima de tu techo. Dice la última parte del pasaje de Zacarías, el versículo 10, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán. A veces menospreciamos porque tenemos otra expectativa. Y al final, ya estamos en julio, y mirá. Otro por ahí dice, ya estamos en julio y todavía
mucho veremos su gloria, mucho veremos su gloria, mirá. Y lo menospreciamos. No le damos el valor. No entendemos que aunque sea así, Dios está ahí. Los judíos no entendían que aunque ese templo nuevo no tenía el lujo del templo de Salomón, Dios iba a estar ahí más fuerte de lo que estaba en el templo de Salomón. Por eso dice, los que menospreciaron el día de lo diminuto, de lo que parece que no crece, de lo que parece que no avanza, de lo que parece que no da resultado, se alegrarán. ¿Saben por qué? Porque si nos ponemos por encima de las crisis con Dios, lo que hoy es chiquitito, mañana Dios lo hará grande. Y verás al Dios de tu bendición habiendo terminado lo que comenzó, y eso va a traer alegría a tu corazón. Lo ideal sería no menospreciar el tiempo de las pequeñeces y entender que Dios está ahí, en lo chiquito Dios se está moviendo. Pero la Biblia dice, si aún menosprecian el día de las pequeñeces, en un momento se alegrarán. Levante su mano conmigo y diga, me voy a alegrar en el Señor. Porque Él va a transformar lo chiquito, lo que no parece que tuviera resultado, lo que parece que no existe. Dios lo va a concluir, Dios mostrará su gloria, Él lo va a terminar y yo me voy a alegrar en el Señor. Alguien que diga amén, alguien que se alegre por anticipado, por lo que viene, porque Dios está en lo pequeño, Él se está moviendo en lo que parece a los ojos del hombre, que no da resultado. Ahí está Dios. En Zacarías dice, los que menospreciaron el día de las pequeñeces se van a terminar alegrando. Y en Ageo dice, mía es la plata, mía es el oro. Y yo declaro que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Ageo y Zacarías, para que usted lo sepa, son profetas contemporáneos. O sea, profetizaron los dos al mismo tiempo en el mismo lugar. Uno para que la obra continuara, y el otro motivando para que entiendan que había una gloria mayor que venía sobre algo que ellos despreciaban, como ese templo chiquito y que no tenía el lujo del templo de Salomón. No importa las apariencias, si Dios se mueve, si Dios está allí, celebralo ahora, celebralo por anticipado. Pero si menospreciaste lo que Dios estuvo haciendo en este año hasta el día de hoy, alegrate desde ahora, porque Dios lo va a terminar, porque Dios lo va a cumplir, porque Dios lo va a hacer realidad, porque Dios va a cumplir aquellas cosas que prometió, porque nosotros hoy determinamos ponernos por encima de la crisis y creerle a Dios más que a las circunstancias.